Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video que grabé es para explicarles un poco la actividad a los chicos dispensados y a los que no pudieron concurrir a la presencialidad. El tema es voz pasiva, passive voice. Vamos a ver en presente y en pasado. En este caso vamos a empezar con el presente, voz pasiva en presente. Bueno, acá en esta hoja, que es una de las que les envié por Classroom, vamos a ver cómo se forma la voz pasiva. Acá abajo tenemos un cuadrito donde nos lo explica. Dice Grammar Reference, Present Simple Passive. Vamos a usar el verbo to be, am, is o are, más el pasado participio de los verbos. ¿Y de qué forma armamos la voz pasiva? Bueno, tenemos una oración en voz activa, por ejemplo, una oración común, People speak English in Australia. Bueno, para decir que el inglés es hablado en Australia, lo que vamos a hacer es detectar cuál es el objeto directo de esta oración. Sabemos que people es el sujeto, speak es el verbo y English es el objeto directo. ¿Por qué? Porque preguntamos qué al verbo. ¿Qué es lo que habla la gente? ¿Qué es lo que habla? Inglés. ¿Bien? Entonces, este objeto directo de la voz activa va a pasar a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. Entonces, y vamos a decir, English is spoken in Australia. Bien, vamos a utilizar el verbo to be en presente, en este caso is, porque English es singular, y el verbo spoken, que es el pasado participio, o sea, el verbo de la tercera columna que tienen en la lista. Entonces, speak, van a ver que está en infinitivo, spoke es el pasado y spoken es el pasado participio. Bueno, y luego ponemos in Australia, que no es tan importante. Acá lo más importante es el inglés, ¿sí? Bien, no es tanto la gente, vieron que la gente no está en esta oración en el voz pasiva, no volvemos a poner people porque no es importante. Bueno, entonces, in the passive, the object is the most important. Bien, o sea, el objeto directo es lo más importante, no la persona que realiza la acción. Bien, esto está ahí abajo de la hoja que me parece importante que lo sepan de antemano. Bueno, y uno de los usos de la voz pasiva es, por ejemplo, para explicar un proceso de fabricación. En este caso, lo que van a hacer es explicar el proceso de fabricación del chocolate. Y lo que vamos a tener que hacer aquí en este ejercicio es, primero, ir colocando los números en cada una de las fotos, ¿sí? Cuando empieza a describir el proceso. Y luego lo que vamos a hacer es, cuando tenemos un verbo entre paréntesis, que está en infinitivo, lo vamos a eh, lo vamos a buscar en la tercera columna de la lista de verbos y lo vamos a escribir. Bueno, ya vamos a enterarnos cómo funciona. A ver, vamos a poner ahí, ahí vamos a abrir un poquito más. Bueno, lo primero que dice es, the cocoa tree is probably about 4,000 years old. It originally came from South America. Today, cocoa trees are grown mainly in Ghana, Nigeria and Brazil. Bien, entonces, si nos fijamos, la figura que le corresponde es la F, ¿no es cierto? Bien, entonces, F, bueno, 1, ¿sí? La explicación iría aquí. El número 1 en la letra F. Esa sería la primera. Bien, esa ya está hecha porque es para mostrarnos cómo se realiza el ejercicio. Bien. Bueno, en la 2 sigue, the tree has large leaves and pink or white flowers which later become pods. Bien, nos está hablando de que los árboles tienen largas hojas y flores rosas y blancas que se convertirán en
el fruto, ¿ok? Bien, pod sería el fruto. Bueno, ustedes se fijan y van a poner el número donde corresponde. Acá tampoco hay que agregar ningún verbo, pero en el 3 sí. En el 3 hay que agregar, a ver, eh, en el número 3 nos va explicando, dice, when the pods are brown, they are carefully, bueno, y hacemos lo mismo, ¿no? El verbo, en este caso cut, queda igual porque el verbo cortar es cut, 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 o sea que ahí lo tenemos que dejar igual. Dice, cut off the trees and opened. The beans, between 20 and 50 per pod, are, bueno, y ahí nos fijamos el verbo take, out, then the beans are in the sun, dry in the sun. El verbo acá es, en realidad lo que se hace es, se cortan los frutos, se abren y las semillas o los granos, que más o menos hay entre 20 y 50 por cada fruto, son extraídos y el verbo dry es secar, ¿no? Y secados al sol. Bueno, y así siguen con todo el proceso de fabricación y poniéndole el número que corresponde a cada una de las figuras. Es bastante simple. Bien, una vez que terminamos eso, lo que vamos a hacer es el ejercicio que dice Write passive sentences using these prompts. Bueno, acá tenemos que hacer la ejercitación de convertir estas palabras que no forman ninguna oración en oraciones, en la voz pasiva. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Dice Write passive sentences using these prompts. Bien, vamos a tener Daewoo Cars Make and Korea. Bien, vamos a tener que decir que los autos de esta marca Daewoo son hechos en Corea. ¿De qué manera lo decimos? Bueno, yo les voy a hacer un ejemplo. Les voy a escribir como para que se den cuenta. A ver, entonces, el sujeto va a ser, acá no tenemos que pasar a hacer pasaje de voz activa a voz pasiva. Directamente tenemos que colocar el mismo sujeto que está ahí, que es en este caso Daewoo. A ver. Daewoo Cars, así tal cual. Son hechos, tengo que decir son hechos. Y como tenemos que los autos están en plural, vamos a usar el verbo to be are. Are. Y el verbo make, si lo buscamos en la tercera columna, vamos a encontrar made. Y bueno, donde son hechos, vamos a poner in Korea. Bien, esa es una oración y con todas vamos a hacer lo mismo, o sea, están ordenadas, solamente tenemos que agregarle el verbo to be que corresponde y el verbo de la tercera columna. Bien, hay muchos de ellos que son regulares, por ejemplo, mine, que es minados, es regular. Bueno, los demás, algunos los van a tener que buscar. Celebrate también es regular, bueno, play es regular. Bien, eso es todo en esta página y en la siguiente lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a agrandar así, bueno, ahí está. Dice, complete the sentences with the right form of the verb to be. Bien, acá lo que tenemos que hacer es completar el verbo to be, ya sea en presente o en pasado. Entonces, lo que van a tener que completar es con is, con are, con am, si la oración está en presente, o con was o con were, si la oración está en pasado. A ver, por ejemplo, la primera dice we hungry. No dice nada acerca del pasado, o sea que vamos a completar con el verbo are. We are hungry. ¿Ok? Bien, en la segunda, bueno, también porque dice now sería presente, pero en la tercera, que dice yesterday, ahí vamos a tener que completar con el verbo to be en pasado. En este caso sería I was
I was so tired yesterday. Entonces, completamos con is, are, am o was or were. Bien, en el segundo ejercicio tenemos que escribir el pasado participio. Nos fijamos en la lista y los escribimos de cada verbo. Show, va a ser shown, built. Bien, en el punto 3 nos dice, ¿are these sentences active or passive? Bien, ¿cómo nos damos cuenta si una oración está en voz pasiva o en voz activa? Bien, cuando está en voz pasiva, la oración va a tener un verbo to be y un verbo en participio. Si tiene solo un verbo, está en voz activa. En este caso dice, the local baker makes this bread. Bueno, tiene un solo verbo. The local baker, la panadería local, hace este pan. Bueno, vamos a colocar la A de active. ¿Sí? Bueno, A o mayúscula. The bread is made by our local baker. En este caso, ya estamos diciendo que el pan es hecho en nuestra panadería local. Entonces, esta sí estaría en voz pasiva porque tiene el verbo to be y tiene el verbo made. Entonces, acá vamos a poner una P. ¿Ok? Bien. Este lo siguen haciendo y vamos ahora al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, a ver qué nos piden. Bueno, complete these sentences with the passive form of to make. Bien, plus a word from the box. Siempre vamos a usar el verbo make, que en voz pasiva sería made. Bueno, acá vamos a usarlo para decir de qué están hechas estas cosas. Por ejemplo, tires, son las gomas, are made of rubber. Así, de esta manera decimos que están hechas, de qué están hechas las cosas. En este caso, las ruedas están hechas de goma. ¿Sí? Ok. Windows are made of, bueno, glass, ¿ok? De vidrio. Bueno, y así hacemos todo el ejercicio. Y en el último punto, en el 3, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Write passive sentences in the past. Bueno, acá son todas en el pasado, o sea que vamos a tener que usar el was o el were. Bien, lo único que tenemos que agregar es el was o were y el verbo de la tercera columna. En este caso, Hamlet was written by Shakespeare. Tenemos a Hamlet, tenemos el verbo write y tenemos a Shakespeare. En el segundo caso, tenemos the telephone invent Edison. Bien, tenemos que escribir que el teléfono fue inventado. A ver, vamos a usar el verbo to be en pasado, was, y el verbo invent, que es regular. O sea que le vamos a agregar la ed. Was invented by Edison. Ahí tenemos que poner, porque es importante, quién fue el que lo inventó. Entonces vamos a poner by Edison. Bien, y así hacemos todos los ejercicios hasta el 8. Son bastante simples. Recuerden que si el sujeto, que en este caso las pirámides, the pyramids, está en plural, van a tener que poner el verbo en to be en plural, o sea, where, ¿sí? Lo demás, bueno, creo que está bastante claro. Bueno, espero que lo hayan entendido y bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, see you.